Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a terminar el primer tema de geología de cuarto de la ESO. Vamos a hablar de esos procesos exógenos y endógenos que comentábamos en el vídeo anterior y luego también vamos a hacer una práctica para entender cómo pasar de un mapa geológico o topográfico a un corte geológico, topográfico o geológico. Ahora lo veremos. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. A consecuencia de los movimientos de las placas de los bordes constructivos y los bordes destructivos de corteza terrestre, ocurren una serie de procesos que van a acabar alterando el relieve. Ocurren de forma simultánea. Uno es de creación y otro es de cordilleras o de aumento del relieve y otro es de el proceso contrario de erosión, es decir, de eliminación de algunos tipos de cordilleras o relieves. Normalmente al proceso de creación de cordilleras lo vamos a llamar orogénesis y es un proceso de origen endógeno porque es el movimiento interno de las placas el que va a hacer que los materiales se compriman y haya una elevación, y el proceso de erosión que denominamos normalmente gliptogénesis con G lo consideramos un proceso exógeno porque depende de una serie de agentes externos que ya estudiamos el año pasado. Os dejaré por aquí el vídeo y que ahora vamos a repasar un poco, y dependiendo de esos agentes externos va a acabar ocurriendo un proceso de erosión completa. Acordaos que en verdad la erosión son 4 pasos que también vimos el año pasado, pero este año no vamos a repasar esa parte. ¿De qué dependen esos factores que van a influir tanto? Sobre todo van a influir el clima, del cual hablaremos un poco más ahora, y el tipo de roca, es decir, el material del que está hecha ese relieve, ¿no? Del que está hecho ese relieve. Y además, la disposición de las rocas, por supuesto, no es lo mismo plano que en pendiente, la presencia de mar, ¿vale? La actividad humana, por supuesto, y otros como actividad de animales o algunos casos muy específicos. Cuando hablamos de la función o del el efecto que tiene el clima sobre la evolución del relieve, en general hablamos más, sobre todo en el caso de la gliptogénesis, de la erosión, y nos centramos en 3 zonas climáticas relacionadas con 3 relieves climáticos, que esto lo estudiamos el año pasado en el tema de geomorfologías. Los voy a dejar por aquí, creo que son 2, si no 3 los vídeos que van a estar afectados, van a salir uno detrás de otro, ¿vale? Y eran los relieves glaciares, es decir, de las zonas polares o alta montaña, los relieves fluviales, que son todas aquellas zonas que tengan ríos grandes y caudalosos, normalmente va a ser climas templados, y los relieves desérticos, hablamos de desiertos cálidos en general, muy áridos y en los que va a influir mucho el viento. Entonces, ¿qué es un glaciar? Vamos a recordar, esta diapositiva es del año pasado, ¿vale? Es una gran masa de agua congelada que está o bien en alta montaña o está en los polos. Cuando está en los polos lo llamamos islandes o casquetes y forman icebergs. Cuando está en alta montaña, ese glaciar no llega a formar un iceberg, sino que tiene una zona que es donde se acumulaba el agua helada, el hielo, al que llamábamos circo, un valle glacial por el que bajaba, recordad, en forma de U, y una zona terminal que suele tener una lengua. A consecuencia de esto, en la zona de los circos en alta montaña, porque los casquetes polares siguen congelados, los icebergs cada vez se reducen más, pero sigue habiendo. Lo que podemos ver son los antiguos glaciares de alta montaña y el relieve que han dejado. En los circos vamos a tener picos muy afilados con nombre que se llaman horn, esto deberíamos acordarnos todas estas palabras del año pasado, y lagos que se llaman ibón, ¿vale? Los valles, como es la masa de hielo que baja entera por el valle arrancando, por tanto, con mucha fuerza en las paredes, tienen forma de U, no de V, como el de los ríos, que es el surco del curso del agua, el que va haciendo el surco, ¿vale? Va a haber rocas así como con arañazos, paredes con arañazos, y rocas aborregadas. Y en la parte de abajo va a haber acumulaciones de materiales que han ido arrastrando de la ladera y se llaman morrenas. Y también va a haber piedrecitas a las que llamamos til, y al conjunto de til que hay en esa zona lo llamamos tillitas. Eso con respecto al glaciar, recordatorio del año pasado. Con respecto al fluvial,
Dividimos a los ríos a nivel de relieve porque la acción del agua es muy diferente entre curso alto, curso medio y bajo. En el curso alto son ríos de menos caudal, pero muy torrenciales, muy potentes, entonces van a generar esos valles en V porque van a ir dando el fondo a su paso, gargantas, cañones y cascadas. En la parte media-baja, que el agua ya pierde fuerza, va a haber esos valles en artesa, que son esos valles tan planos con esas terrazas fluviales que a veces invade el río cuando tiene más caudal y que van a reducirse cuando tienen menos. Va a haber meandros, que son esas curvas que van creándose por la erosión del material. Es como que de repente el río va así y hace y sigue. Pues a esa curva es a lo que llamamos meandro. Y luego ya la desembocadura, dependiendo del tipo de sedimentación, de la unión con el mar, etc., deltas y estuarios. Si no recordáis la diferencia entre delta y estuario, pues os animo a que veáis el vídeo del año pasado, porque no me voy a poner a extender ahora en qué es un delta y un estuario, que quiero reservar la mayor parte de este vídeo para la parte práctica del mapa. Aquí tenéis un dibujo en el que vienen explicadas todas estas partes que acabamos de nombrar, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis ver la definición en concreta, os animo a que pauséis el vídeo y lo miréis. Lo voy a poner en grande ahora para que también lo podáis ver así mejor, porque es cierto que las letras están un poco pequeñitas. Con respecto a los desiertos, el que afecta en los desiertos cálidos y áridos, por tanto, es el modelado eólico, el del viento. ¿Qué ocurre? Que siempre hay fragmentos, arenilla, suelta, y entonces con la acción del viento esta se va a levantar y va a ir arañando todo. Entonces, afecta la falta de vegetación, afecta la cantidad y la velocidad del viento, por tanto, y la cantidad de materiales sueltos. Entonces, primero, para ocurrir ese mismo proceso de erosión que hablábamos en los demás, de meteorización, erosión, transporte, sedimentación, y se van a dar formas muy curiosas, como las rocas fungiformes, que tienen esa forma de seta, como la de la imagen, alveolos, que son como esos agujeritos que se van creando en la pared, montes isla, que es que en mitad aparece un monte que no se ha terminado de erosionar porque el material sea diferente por la razón que sea, y los campos empedrados en los casos de los desiertos de tipo reg, que son de roca, son rocosos. Entonces son rocas así dispuestas por el desierto, imaginémoslo. Si era un desierto de tipo arenoso, entonces van a aparecer las dunas, que son esas grandes montañas, y también los loes, ¿de acuerdo? Que son cuando tenemos una mezcla más, no es tan arenoso, un poco rocoso. Destacar, aunque no lo he dicho en el principio, que también tenemos el caso de las aguas de arroyada, que son esas aguas temporales que aparecen en arroyos y torrentes como consecuencia del deshielo de las montañas, que van a formar estructuras, que son es la estructura que se ve en la imagen, primero en la cuenca de recepción de todos los torrentes, el canal de desagüe y por último el cono de deyección con todos los materiales, ¿de acuerdo? Entonces lo comento también para recordarlo ya por terminar de mencionar del año pasado. Cuando hablamos también del agua, el agua también puede producir otras, en el caso de estos aguas de arroyada también suele producir otros tipos de erosión. Cuando hacen una especie de surcos en el fondo, en la base, a eso lo llamamos lapiaces. Cuando es en una montaña y parece como que van haciéndose como mini valles por la montaña, a eso lo llamamos cárcavas, aunque cada vez se utiliza más el término en inglés de badland. Y luego también se pueden formar, sobre todo si es erosión kárstica, de la que vamos a hablar ahora, por el tipo de roca, chimeneas, ¿vale? Que van a depender de material que simplemente es parecido a la roca fungiforme, pero se debe a la acción del agua. Entonces, como decíamos, ¿qué pasa con el tipo de roca? Que ya estaba adelantándome. Es cuando hablamos de relieves litológicos en vez de relieves climatológicos o geomorfoclimáticos. Sobre todo vamos a tener relieves de tipo granítico, la base es granito, relieve de tipo volcánico en lugares donde haya volcanes y relieve de tipo kárstico, que acordaos cuando hay roca caliza y el carbonato cálcico se disuelve en el agua con el paso del agua y dan unas formas muy curiosas, ya sean de cuevas o externas. Luego, cuando hablamos también de la disposición de rocas, hablamos de relieve estructural y luego vamos a ver también el relieve costero cuando hablamos de la erosión producida por la acción del mar. En esta imagen tenemos los tres, ¿de acuerdo? Que hemos dicho primero según el tipo de roca. El granítico que aparece a la derecha, el kárstico que aparece abajo y el volcánico que aparece arriba. Entonces, vamos a ir viendo aquí también un poco. En el relieve granítico hay pedrizas y lanchares.
Las pedrizas, la diferencia es que son como más grandes, más masivas y más redondotas, son como unas barrigotas que salen de la tierra. Las podéis ver, por ejemplo, en la A1 de Madrid hacia Burgos, a la altura de la Cabrera, a la altura de Buitrago de Lozoya. Hay muchas. Y también aparecen, por ejemplo, en la ¿eso es la A5? Sí, todavía creo que es la A5. Cerca de Cáceres también hay formaciones de estas. Los lanchares son parecidos, pero son menos redondos, más angulosos y más pequeños, los bloques de roca granítica. Con respecto a los volcánicos, nos centramos en los tipos de conos de los volcanes, que pueden ser diferentes, los tipos de calderas que se forman, los tipos de colada de lava que han dado en función de cómo era la lava, tipos de cráteres y también de restos de rocas que pueden haber quedado, que se llaman roques, muy típicos de las Islas Canarias. Hay muchos roques, ¿vale? Si habéis visitado, pues podéis haceros una idea. Y luego, con respecto a los relieves kársticos, pues tenemos cuevas, ¿vale? Cavernas, que pueden tener estalactitas si cuelgan del techo, o estalagmitas si salen, esas formaciones que salen de, bueno, en verdad es por goteo, pero que se quedan en el suelo. Cuando se unen es una columna. Eso sería en el caso de que fuera interno. Cuando o bien la cueva se ha derrumbado, entonces se forman dolinas normalmente, o bien si es siempre externo, lo que vamos a encontrar son cañones y lapiazas, que son como restos de rocas, así como, muy interesante, los torcales. En Antequera, en Andalucía, hay uno que dan unas formas así como de chimeneas y rocas que pueden dar mucha interpretación a formas de animales o formas de plantas. Os puedo poner ahora por aquí una imagen porque ese torcal no se ve muy bien en la foto. Y luego también se me olvidaba mencionar los polgés, que por cierto he descubierto después de mi luna de miel que polgé es polié y es una palabra eslovena. Y bueno, y las simas, que también son cavidades que de algún modo están conectadas también con la superficie. Aquí os pongo una imagen que es de las diapositivas del año pasado, pero que es bastante más grande y se ve bastante mejor, me parece también muy interesante. Y vamos a ver, para terminar, los costeros. De los relieves costeros tengo esta imagen también aquí en grande y esta diapositiva recordatorio del año pasado. ¿Qué van a causar? ¿Quién tiene digamos, la responsabilidad o la culpa en el modelado del relieve costero? Pues las olas, que con el choque van a hacer abrasión, las corrientes marinas también, ¿vale? Paralelas a las costas, y las mareas, la subida y la bajada de las mareas, etc. ¿Y qué van a dar lugar? Pues a acantilados, obvio, acantilados que además pueden tener arcos, que pueden tener cuevas, que pueden tener islotes, esas imágenes tan bonitas que tenemos en la cabeza de la playa de las Catedrales en Galicia, de otras playas de la costa de Galicia y Asturias, por ejemplo. Y luego promontorios, cabos, bahías, flechas, playas, tómbolos, estos que tenéis en la imagen de aquí, ¿de acuerdo? Y luego también, muy interesante, los relieves estructurales, que comentábamos, aunque decía que no iba a decir mucho, pero que ya que están en esta imagen os los comento, que veréis que la disposición de los estratos de las capas de la Tierra van a depender mucho del tipo de roca, ¿vale? Si es una roca dura o una roca blanda, van a acabar erosionándose más o menos y dan pues crestas, por ejemplo, en las rocas duras, y luego una especie como de hundimiento en la roca blanda, y así varias veces. Cuando queremos ir al campo y de forma práctica poder estudiar la geología de ese lugar, vamos a utilizar sobre todo dos grandes herramientas: los mapas topográficos con los perfiles topográficos o cortes topográficos, y los mapas geológicos con los cortes geológicos. Me acaba de crujir el dedo, no sé si lo habéis escuchado. ¿Qué es un mapa topográfico? Pues es ese típico mapa que tenemos, por ejemplo, de estos que son así como desplegables, que vienen indicados pues las montañas, los ríos, las poblaciones, y hay como unas rayas raras que además ponen 100, 200, 300, 400, y a eso se le llaman curvas de nivel, y miden cotas, miden alturas. Entonces te está diciendo cómo de montañoso es el terreno y a qué altura está sobre el nivel del mar, ¿vale?
Y también debajo del mapa siempre va a venir la escala. La escala que viene en este mapa de aquí es una escala gráfica, porque nos está diciendo que la rayita esta, que normalmente suponen 2 centímetros, en la realidad serían 500 metros, ¿vale? Entonces esos 6 centímetros serían 1500 metros. Así podríamos calcular la escala numérica, que es la de 1, 2 puntos, lo que sea. Entonces habría que hacer una regla de 3. Si 2 centímetros o 0,002 metros suponen 500 metros, un metro, ¿cuánto será? Hacemos esa regla de 3 y nos saldría la escala en 1, 2 puntos, lo que sea. Los perfiles topográficos, vamos a hacer un ejemplo ahora, así que no voy a trabajar mucho más sobre esto. Ahora veremos cómo se hacen los pasos, pero los dejo aquí escritos porque como luego lo voy a hacer y no va a estar la diapositiva porque quiero que se vea la mesa entera, pues así lo tenéis. ¿Qué diferencia hay entre un mapa topográfico y un mapa geológico? En el mapa topográfico solo vienen esas curvas de nivel, esas cotas que marcan la altura, picos de montañas, ríos, valles, poblaciones y poco más. Los mapas geológicos, además de todo eso, por supuesto, mantienen la escala, van a incluir qué tipos de rocas hay, cuál es la disposición de las rocas, si están inclinadas, si los estratos están horizontales, si hay pliegues, si hay fallas, todo eso va a estar indicado, ¿de acuerdo? Y entonces pues son bastante más informativos porque nos van a poder permitir, haciendo ese corte geológico que vamos a ver ahora, la historia de cómo se ha formado ese terreno, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo vamos a ver. Igualmente habría una escala que también aquí es la misma, que ahora veremos cómo vamos a interpretar en el papel. Y fijaos que además de las rayitas de las cotas, vienen como unas T's que están volcadas con unos números. Eso te está diciendo el grado de inclinación del estrato. Es decir, que los estratos que están más a la izquierda, más hacia el centro de la imagen, estaban inclinados a unos 60 grados sobre la horizontal, ¿vale? Que serían 0 grados. Y los de la derecha están inclinados hacia 50 grados. El palito te dice hacia dónde mira el estrato, ¿vale? Entonces, en el lado de la izquierda probablemente nos vamos a encontrar, además, ya yo lo veo ahora, ¿vale? Pero los materiales están repetidos, nos vamos a encontrar probablemente un pliegue. Y luego en el lado de la izquierda, que además hay un río, es bastante obvio que va a haber un valle y va a volver a montar. Entonces vamos a acabar haciendo algo como así. Os lo voy a enseñar en esta imagen, ¿de acuerdo? Y luego veréis que además la parte de arriba del pliegue ha sido erosionada. Ahora lo veremos, lo vamos a hacer justo cuando termine de hablar de esto, ¿de acuerdo?